Marcos capítulo 10, verso 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Viktor Frankl dijo, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Pablo Olivares es un cantante argentino, fundador de una banda de rock pesado, hoy en día disuelta. Fue criado en un hogar cristiano. Sin embargo, a sus 14 años decidió irse de su casa. Antes de partir, las últimas palabras que su mamá le dijo fueron, «Hijo, algún día vas a tener que decidir». «¿Decidir qué?», preguntó Pablo. Su mamá le dijo, «Decidir de quién ser, o eres de Dios o del diablo». Muy seguro de sí respondió, «Pues yo me voy con el diablo». Y así fue. Desde ese día comenzó a vivir con quien él había elegido. Renegaba en contra del cristianismo. Conocía muy bien los principios y el poder de Dios, pero también sabía que el enemigo tiene poder y él quería experimentarlo. Con el tiempo artísticamente les comenzó a ir muy bien. En cierta ocasión, viajó con su banda a la Ciudad de México para hacer una presentación en un canal de televisión muy famoso. Estando allí, salió con sus compañeros a comprar unos instrumentos de música. Un hombre se presentó como un vendedor de instrumentos y le pidió que lo siguiera. Al llegar a una zona desconocida para ellos, de repente aparecieron 5 hombres más y todos los miembros de la banda fueron secuestrados. Los secuestradores comenzaron a negociar sus vidas con la compañía discográfica. De todos los miembros de la banda, él fue a quien más maltrataron, según él, debido a sus tatuajes desafiantes. Había algo en él que los hombres armados no les gustó. Lo encañonaron varias veces y pensó que su final había llegado. Dentro de él había un conflicto. Se preguntaba por qué les estaba sucediendo todo esto justo en el mejor momento de su carrera. No entendía por qué de todos los miembros de la banda, solo a él lo estaban maltratando. Conforme el tiempo pasaba y las negociaciones no se daban, más se enfurecían contra él. De repente, uno de los líderes le colocó un arma en su rostro y le preguntó, ¿crees en Dios? Inmediatamente pensó, ¿por qué a mí? ¿Por qué no les preguntas al resto? Él sabía que todos sus compañeros eran ateos. Él había escondido todo su pasado. Nadie sabía que él había sido criado en un hogar con principios y valores cristianos. Nadie jamás lo sospechó, pues él era el más salvaje de la banda dentro del ambiente del rock. Pablo no sabía qué responder. Sintió algo extraño en su estómago que lo hizo responder con un sí. Después de dar su respuesta, sintió mucho miedo. Se cubrió su cara y pensó que ahí mismo iba a morir. Esperó y al no suceder nada quitó sus manos. Miró al hombre quien le dijo, «Si me hubieses dicho que no, te hubiese matado al instante». El hombre guardó su arma, salió de la habitación y comenzó a hablar con el resto de los secuestradores. En ese momento Pablo sintió un cambio en su temperatura corporal. Instantes atrás había sentido mucho frío ocasionado por el terror de morir, pero después su cuerpo se calentó y sintió algo extraño, algo inexplicable. Fue allí donde recordó a su mamá, las enseñanzas que de pequeño recibió y pensó, verdaderamente Dios está aquí conmigo. La tragedia continuó, pues otras bandas de secuestradores llegaron al sitio para pelear por ellos. Querían llevárselos. Mientras todo esto ocurría, Pablo no dejaba de preguntarse por qué ese hombre le perdonó la vida. ¿Por qué a él, si él se había rebelado contra Dios? Él hacía cosas malas y le gustaba hacerlas. Todo lo que su mamá le enseñó a no hacer, él las hacía y con gusto. La lucha en su mente era tratar de entender por qué le estaba pasando esto. Finalmente fueron liberados, llegaron al hotel, allí estaba la policía y las personas de la embajada
Argentina, esperándolos. Subió a su habitación, entró al baño, se arrodilló y le preguntó a Dios, ¿por qué a mí? De repente el manager subió y le dijo que debía bajar para hacer la denuncia. No voy a hacer ninguna denuncia, dijo él, y tampoco haré ninguna de las 25 shows que tenemos programados. No sé cómo le vas a hacer. Dios se encargará de resolver todo, pero yo no canto más. Los miembros de la banda se enfurecieron, se burlaron de él. Era un Pablo completamente diferente, irreconocible. Tomó un avión de regreso a Argentina. Al llegar, la prensa lo esperaba. Les pidió que por favor lo dejaran, pues no quería dar ninguna declaración. Al llegar a la puerta de salida del aeropuerto, su madre lo estaba esperando. Al verla, recordó las últimas palabras que ella le dijo gritando el día que se fue. Ella gritaba, «Yo sé en quién he depositado mi confianza». Lo abrazó y lo primero que él le dijo a ella fue, «¿Por qué a mí, mamá?». Su madre muy feliz le dijo, «Porque yo oré por ti. Llevo más de 15 años pidiéndole a Dios por ti, y hoy, en la noche, Dios respondió mi oración». Comenzó a reencontrarse con sí mismo. Sus talentos como artista lo utilizó para crear su primer álbum titulado Luz de mi vida. Su mensaje y sus cantos sirven para que miles de jóvenes sepan que existe un Dios que los puede librar de las drogas, del alcoholismo, del ocultismo y de la misma muerte. Desde ese instante, su vida cambió. Aunque su pasado lo perseguía, aunque la semilla había caído junto al camino, Pablo valoró y aprovechó la segunda oportunidad que Dios le estaba dando. La semilla que aparentemente fue pisoteada y comida por las aves, en el peor momento de su vida, ésta floreció. En la parábola del sembrador, Jesús explicó el significado de cada terreno donde cayó la semilla. Pero antes de hacerlo, él dijo que la semilla significa la palabra de Dios. Cuando esa palabra cae junto al camino, significa que algunas personas en el caminar por la vida oyen su palabra, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y no se salven. Así lo explicó en el verso 12 del capítulo 8 de Lucas. Jesús, quien representa al Salvador, con mucho amor deseaba y desea hoy en día sembrar su palabra en cada uno de nosotros. Él mismo dijo que ellas son las que dan testimonio de él. Pero si la verdad fuese dicha, en vez de oír su palabra y poner en práctica las enseñanzas del Maestro, muchos eligen, así como hizo Pablo, escuchar las semillas de incredulidad en cuanto a la existencia y el amor de Dios. El enemigo siembra dudas respecto al poder de Dios y de su palabra, si debemos o no obedecerle. A través de distintas filosofías de vida, confunde y tienta para que dejemos de creer en Dios, para que caigamos en la tentación. Las mentes son arrastradas por caminos que nos alejan cada vez más de Jesús, quien sí es el camino, la verdad y la vida. Y aunque muchos son los que han elegido seguir al diablo, como lo hizo el joven de nuestra historia, Jesús, en su infinito amor, planea secuestros para que la semilla que en algún momento fue plantada vuelva a surgir. En su inmenso amor, Él escucha las oraciones de madres, de padres y personas desesperadas que claman por un rescate. Si no puedes cambiar tu situación, busca a Jesús. Él es el sembrador de segundas oportunidades. A través de su amor y de su gracia nos desafía a cambiar. Él cree en nosotros y no parará hasta que nuestra semilla brote y dé muchos frutos. Jehová te bendiga y te guarde. Tu amiga Gigi.